Buenas noches, querida familia. Eh, Espero que la mayoría estén conectados. Los saludo en el nombre del Señor y estoy muy contento porque sabemos que aunque no estamos en la iglesia, en aquel lugar donde nos reunimos, estamos cada quien en casa reunidos y unidos en el Espíritu. Y qué hermoso es saber que aunque nos estamos reuniendo separados por causa de ese virus maligno, no cabe duda que todo eso es porque el pecado del hombre se ha multiplicado y el enemigo se ha aprovechado. Y tal vez está pensando que si no nos reunimos en la iglesia, nos está eh, derrotando, pero yo veo otra cosa. Veo que si nos estamos reunidos en el mismo espíritu, hermanos, es un triunfo para la iglesia y para el Señor mismo, porque nada ni nadie nos podrá apartar del amor de Cristo, dice su palabra. En esta noche vamos a ponernos en las manos del Señor, vamos a orar y vamos a empezar con esta pequeña meditación en el nombre del Señor Jesús. Amado Padre, sabemos que estamos delante de ti, Señor, y estamos poniéndonos en tus manos para que tú consueles los corazones de cada uno de mis hermanos, de cada uno de los que me están viendo, Señor. Confórtalos, Señor, y ayúdales, Señor, dales una bendición especial. Y, Señor, que no cunda ese pánico, Señor, que hay en el mundo, pero que, Señor, confiemos en ti, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Gracias, Señor, por todo lo que haces y lo que estás haciendo en nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesús. Amén. El libro de Colosenses, un libro muy bonito, siempre me gustó desde un principio que yo empecé a conocer la palabra. Y según la historia fue escrito por Pablo, es un Pablo perseguidor, un Saulo antes de Pablo, perseguidor de la iglesia, y después un gran siervo de Dios que amó tanto a la iglesia que fue uno de los escritores que escribió más en el Nuevo Testamento. Aquí está escribiéndole a la iglesia de Colosas, y Pablo empieza siempre con ese saludo característico que a él, ¿verdad? Clásico que a él le caracteriza. Y empieza saludando a la iglesia y le dice que siempre está orando por esa amada iglesia. En el versículo 3, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso es cuando sabemos que alguien que es un gran siervo está orando por nosotros. Es una gran fortaleza la que tenemos, porque sabemos que la oración es poderosa. Pablo había oído en el versículo 4
dice que había oído de esa fe de la iglesia, esa fe en Cristo Jesús, y del amor que tenían los hermanos entre sí, entre ellos. Y él se preocupaba. ¿Cuál era la preocupación de Pablo? Pablo sabía que había mucha falsa doctrina y por lo tanto se preocupaba porque los hermanos no se fueran a desviar de la sana doctrina. Es por eso que les dice que siempre está orando por ellos. Y esa fe que habían tenido en el Señor Jesucristo, esa fe que nos caracteriza a cada creyente, es a causa de esa esperanza que está guardada en los cielos, dice el versículo 5. Dice, esa esperanza que es la esperanza viva, hermanos, es la esperanza gloriosa que todos tenemos y que esperamos, y que esa esperanza está guardada para la venida del Señor y Salvador Jesucristo. Dicha esa palabra verdadera por el Evangelio. Y dice que ha llegado a vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros. Y es que, hermanos, como creyentes tenemos que llevar fruto, porque si no llevamos fruto, entonces es un árbol estéril, es un creyente estéril, que esa fe es vana. Entonces, para que nuestra fe no sea vana, tenemos que llevar fruto. Ahí en esa iglesia de Colosas, como dice el versículo 7, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Hermanos, qué hermoso es cuando eres real, eres una persona digna de confiar. Como Pablo estaba aquí hablando tan bien de Epafras, dice, nuestro siervo amado, que es fiel ministro de Cristo para vosotros. ¿Qué importancia es la fidelidad? La fidelidad no solamente a Dios, pero la fidelidad a nosotros mismos. Porque si no somos fieles a nosotros mismos, no podemos ser fieles a ningún otro, hermanos. Dice Pablo acerca de Epafras, dice, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, después, dice, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia. Qué importante a la vez es tener el conocimiento, hermanos, porque a través del conocimiento, dice la palabra de Dios, que crece nuestra fe. Ese conocimiento que da nuestro Dios a través del Espíritu Santo, porque Él es el que nos enseña, Él es el que nos guía, Él es el que nos
lleva, nos guía, nos enseña, hermanos. Y Él es el que también nos da la sabiduría y la inteligencia espiritual, dice este verso 9. Y dice el 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Para que andéis como es digno. Hermanos, Dios nos ha tenido como dignos a nosotros, los hijos de Él. Y Él quiere que andemos como es digno del Señor, agradándole, hermanos, en todo, llevando fruto, en toda buena obra. No en la obra de nosotros, en toda buena obra que Él ha preparado, hermanos, desde un principio del mundo. En toda buena obra tenemos que llevar fruto, hermanos. Y creciendo, una vez más dice, en el conocimiento de Dios. Y dice que cuando estamos nosotros en ese conocimiento, creciendo en el conocimiento de Dios, somos fortalecidos con el poder, hermanos, conforme a la potencia de su gloria. Dice, y cuando tenemos eso, tenemos gozo. Y damos siempre gracias. Porque nos ha librado, hermanos, de la potestad, de las tinieblas, y trasladado al reino de su Hijo amado. Dice la palabra. Y en el 14 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hermanos, ¿quién nos puede dar perdón? ¿Quién nos puede dar perdón? Solamente la sangre de Cristo. Solamente Cristo, por medio de su sangre, Él nos perdonó, hermanos. Cosa que jamás pudiéramos haber sido perdonados sin la sangre de nuestro Salvador Jesús. Y el 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y el 16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Fíjense nada más qué hermoso es esto. Él es el creador de todas las cosas. En su voluntad estuvo el crearnos, hermanos. Y no solamente el crearnos, sino el crearnos a su imagen y semejanza. Qué hermoso, hermanos. Por eso es que el Señor nos ama tanto. Gloria a su nombre para siempre. Dice, y Él es el 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza de la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, hermanos. En todo, no nada más en unas cosas, la salvación, en todo. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Fíjense, y por medio de Él, dice el 20, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Fíjense nada más que hermoso. Fuimos reconciliados por Él. Y dice en otra parte de la palabra, y Él nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué quiere decir eso?
que nos dio esto, hermano, ese ministerio para que nosotros pudiéramos reconciliar al hombre no creyente con Dios. Qué privilegio tenemos cuando somos, se nos ha dado ese don, hermanos, o ese ministerio, quiero decir. Y dice el 21, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado con Dios, pudiéramos decir. Nos ha reconciliado, hermanos, cuando nosotros no nos interesaba saber de Dios. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas si tú no naciste en el Evangelio? ¿Te acuerdas? Vivías como querías. Pensabas lo que pues se te venía a la mente y hacías lo que querías. A Dios tal vez sí lo teníamos por ahí en un rincón, y cuando teníamos alguna dificultad acudíamos en un pedir, ay Señor, ayúdame. Pero éramos enemigos, hermanos, dice la palabra. Éramos enemigos de Dios. Y si tú te pones a pensar, si tú tienes un enemigo, y ese enemigo, tú también sin Dios, te pedía algo, por ser enemigo jamás se lo ibas a poder conceder. Porque era enemigo, hermanos. Es enemigo. Pero, hermanos, siendo nosotros enemigos, Él nos ha reconciliado con Dios. Qué maravilloso es saber esto, hermanos. Reconciliados con Dios en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Dios. Fíjense nada más qué maravilla, qué esperanza tan gloriosa y tan viva tenemos. Porque un día yo, un día tú, hermano, estaremos frente a nuestro Dios. Un día. Pero qué hermoso ahora esa esperanza, porque estaremos, hermanos, presentes ante Dios sin mancha en nuestras almas, siendo justificados. Hermanos, ¿cuándo íbamos a pensar que tuviéramos esta esperanza maravillosa? Nunca. Pero hay una cosa bien importante, hermanos, que todo eso sí se nos va a conceder, claro que sí. Pero todos aquellos que han sido lavados por la sangre de Cristo. Miren, hermanos, en este versículo que les voy a leer, hay mucha importancia. Es el 23 y dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. El libro de Apocalipsis dice que si permaneces hasta la muerte, siendo fiel, serás salvo. Aquí dice, les está diciendo Pablo, dándoles esos
consejos, hermanos. Si en verdad son cristianos, permanezcan, porque un cristiano no puede. Un cristiano, cuando se dice ser cristiano y que nada más está fingiendo, hermanos, no puede permanecer. Dice que no nos movamos de la esperanza que está en el Evangelio que hemos oído. ¿Qué quiere decirnos con esto, hermano? Que no oigamos cosas que contradigan, hermanos, porque hay mucha contradicción en cuanto a las escrituras. Hay mucha falsa doctrina, hermanos. Que no nos movamos de esa esperanza que hemos oído. Y que se ha estado predicando en toda la creación, a toda la creación. Si nosotros permanecemos fieles, hermanos, esa palabra, fiel, hermanos, tenemos a Dios como Padre y Él es fiel en todas las áreas, hermanos. Él es fiel. Hermanos, nosotros no podemos ser como Dios, pero ¿saben qué? Podemos ser fiel, aunque sea un poco, como dice la palabra por ahí cuando dice la palabra, cuando dice que vamos a llegar ante Él, nos va a decir, bien, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, qué hermoso va a ser ese día, ese momento, cuando nosotros lleguemos ante la presencia de Dios y nos reciba diciéndonos esas palabras. Qué maravilloso, porque entonces se hará realidad esta esperanza gloriosa y viva que tenemos en el Evangelio de Cristo, hermanos. Qué maravilloso va a ser. Y entonces ya no va a ser una esperanza, ahora va a ser una realidad, una verdadera realidad en nuestras vidas. Y ese día será eterno, hermanos. No habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Porque lo ha dicho la palabra del Señor. Qué maravillosa, qué hermosa. ¿No se gozan, hermanos, con esta palabra del Señor? ¿No se gozan con estas promesas? Hermanos, vamos a ser fieles en lo que podamos ser, hermanos. Vamos a ser fieles, vamos a esforzarnos, hermanos. No haciendo cosas que muchas veces el Señor no quiere que hagamos. Pero si nosotros estudiamos la palabra, nosotros vamos a escuchar la voz de Dios y vamos a hacer lo que Él nos manda. Se me venía un pensamiento, hermanos, por último, para terminar. Un pensamiento que me vino a la mente estando yo meditando. Y es que en la casa de mi padre fuimos 3 hijos y los 3 somos diferentes. El mayor, muy diferente al menor, y el de en medio, diferente a los dos. El caso es que se me venía a la mente que mirando el Evangelio, mirando toda la palabra de Dios, hermanos, estos 3 hermanos son puestos en una obra, y esa obra tiene posiciones, unas muy importantes, otras importantes,
y las otras menos importantes. Y pensaba yo, a mi hermano le dieron una posición muy importante. A mi otro hermano le dieron otra posición importante. Y a mí me dieron la menos importante. Y de repente me encuentro yo que yo quiero hacer el que estoy en la posición menos importante, quiero hacer la más importante. Y me voy a donde está la posición de mi hermano y le empiezo a ayudar. Y a mediodía me llega mi padre y dice, Manuel, ¿qué estás haciendo? Trabajando, papá. Pero yo no te puse a trabajar allí. Yo te puse a trabajar acá. ¿Por qué estás allí trabajando? Es que ese lugar es más importante. Según lo que yo creo. Y quiero hacer las cosas más importantes. Hermanos, en la obra del Señor, todas las cosas que Él nos ponga a hacer son importantes, hermano. Él sabe dónde nos va a poner a trabajar y por qué. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es obedientes. Obedientes. Porque si somos obedientes, vamos a tener contento a nuestro Dios. Y Él se va a agradar de nosotros. Y nosotros vamos a recibir bendición tras bendición, hermano. Bendición tras bendición. ¿Qué es lo que, no es lo que queremos nosotros, hermano? Eso es lo que hemos querido, eso es lo que hemos decidido. Cuando hemos aceptado a nuestro Señor y Salvador como nuestro Salvador, eso es lo que tenemos que hacer. Ser obedientes y obedientes hasta la muerte. Dios les bendiga, hermano. Siento que todos los tengo aquí enfrente de mí, mirándolos, y siento que me estoy gozando entre todos, aunque no estamos, y sé que no lo estamos porque no lo estoy viendo, pero creo que en el Espíritu estamos unidos, hermanos, como cuerpo de Cristo. Y eso para mí es de gran gozo, hermano. Dios les guarde, ojalá les haya servido de bendición esta meditación y pues hermanos, Dios los guarde, Dios les bendiga. Amén.